Hola, buenas tardes, es viernes, felices Pascuas, volvemos a estar aquí en el Cristal y agradecer a la propiedad que nos dejen este espacio para poder hacer nuestras tertulias. Hoy viene un profesional que nos hablará de un tema muy importante que a muchos nos tiene preocupados, que es la situación de Palma. Todos tenemos una sensación de caos. Hoy, cuando he dicho que en las tertulias del Cristal hablaríamos de Palma, me han dicho, hombre, pues puedes empezar por hablar de la Plaza de España. Y otro me ha dicho, oh, no te olvides del paseo marítimo. Bien, yo creo que lo mejor es que Juancho nos diga, en realidad, desde su visión de ingeniero de caminos, ¿qué se puede hacer en Palma? ¿Qué no se ha hecho? ¿Por qué estamos como estamos? Es lógico. Bueno, yo os cuento, soy ingeniero de caminos, canales y puertos, nací en Madrid y estudié en la Politécnica de Madrid y hace 24 años me nombraron delegado de dragados y construcciones en Baleares. Aquí he estado, pues eso, 24 años, 19 en dragados como delegado. Y luego he estado 5 como delegado de Urbaser, que es una empresa de medio ambiente, es la propietaria de Tirme, por ejemplo. Y bueno, pues he hecho muchas obras en Baleares. He traído aquí un listado de pequeñas, de obras en Palma, porque es lo que me pone ahora, que es Palma. Pues he hecho Son Espases, la Clínica Planas, la autovía del Arenal a Llucmayor, segundo cinturón, el teatro principal, el Museo del Baluart, he hecho obras en el puerto, en el aeropuerto, parques, parkings, viviendas. Y en fin, he hecho muchas obras en el complejo que nosotros somos tenidos. Pero eso es en Manacor. En Manacor. Esa fue la última obra que hice con dragados, que fue el complejo Nadal, que se componía de un hotel, una universidad o un colegio de chavales y luego muchas pistas deportivas y tal. Esa fue la última obra que hice con dragados. Con lo cual, pues Palma la conozco relativamente bien. Entonces ya, he visto un momento en el que puedo dedicarme a Palma. O sea, ahora, así como mientras estás trabajando en la empresa privada, pues no puedes significarte, no puedes tienes clientes. La vocación nuestra era una vocación de obra pública, con lo cual estás a expensas de los políticos, o sea, tu cliente es una vez uno, otra vez otro, con lo cual no te puedes significar, pero ahora ya que me he medio prejubilado, por decirlo de alguna forma, pues puedo dedicarme a Palma, que es lo que me apetece, y entonces ahora me dedico a echar una mano a Palma. Mi situación familiar, entre comillas, está resuelta en el sentido de que mis hijos, los 2 mayores los tengo casados, con hijos, con sus carreras, uno en Atlanta, la niña en Boston, en Harvard, y los 2 pequeños, el mediano está en Dallas y ya más o menos está resuelto. Me falta casarle, porque mi función es llegar hasta casarles. Casarles es una obligación de los padres, considero yo. Y ese me falta casarle. Y al pequeño me falta que acabe la carrera, que acaba ahora en diciembre, y casarle. Y cuando se acabe eso ya, se acabó.
se acabó mi función y empezará mi función de abuelo. Entonces estoy relativamente liberado, con lo cual puedo hacer un poquito, estoy de novio con mi mujer, con lo cual puedo hacer un poquito lo que me dé la gana. Entonces me han fichado para echar una mano a la ciudad de Palma. Entonces, ¿cuáles son los problemas de Palma fundamentales, desde mi punto de vista? Bueno, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los palmesanos, encuestas, tal, que quizá no sea el problema vuestro por las caras que veo, no, quizá no sea vuestro problema, pero el problema de Palma, el primer problema, con diferencia, es el acceso a la vivienda. O sea, tú haces una encuesta y el primer problema que te dicen la gente de aquí es el acceso a la vivienda. El segundo sería la seguridad. Baleares es la primera autonomía de España en delitos por 10.000 habitantes, por decirlo así, o por 1.000 habitantes. El tercero sería la movilidad. Palma es un atasco. Y el cuarto, que quizá sería el cuarto, el quinto, tal, sería la limpieza, los grafitis, en fin, el turismo, tal, ya pasa a otras derivadas. Y bueno, pues yo he decidido echar una mano en este tema. Y entonces estoy a lo que me digáis. ¿Nos podrías a lo mejor decir qué soluciones ves a esto? ¿Algunas soluciones a estos problemas? Pues mira, he tenido yo más relación, sería el del acceso a la vivienda y el de la movilidad. Son dos problemas súper complejos. ¿Por qué? Porque afectan muchísimas variables. Por ejemplo, empezamos por el primero, la vivienda. La vivienda es un tema de oferta y demanda. Los precios en Baleares en Palma en concreto, son de locos. Para los chavales jóvenes es de locos. El precio de una vivienda es acojonante, no hay viviendas. Y el alquiler igual, o sea, es de locos. ¿Por qué? Pues porque la demanda supera con muchísimo a la oferta, hay poca oferta y muchísima demanda. Entonces, lo más simple, se le ocurra al niño de GB es saca más vivienda, haz más oferta. Eso es lo elemental. Pero claro, eso choca con muchísimos problemas. Hay problemas de seguridad porque hay no sé cuántas viviendas que no salen al mercado, pues porque la gente tiene miedo, por distintos motivos. Entonces hay que actuar sobre los distintos problemas. Hay que actuar sobre pues el tío que tiene una vivienda que no la alquila porque le da miedo que no sé qué, pues tenemos que darle seguridad jurídica. Yo qué sé, los bajos de las viviendas, pues habrá que hacer una norma que permita a los bajos de las viviendas poderlos cambiar de uso y convertirlos en vivienda. Las distintas alturas, pues habrá que poder subir alturas, homogeneizar. Y yo cuando llegué aquí, a Palma, me llamó la atención. Dice, todo el mundo estaba preocupado por el consumo de territorio, pero yo me compré una vivienda porque no me dio otro remedio en un adosado, porque no había otra cosa, eran adosados todos, no había viviendas en altura. No, altura horrible, era un pecado por hacer viviendas en altura. Y digo, bueno, pues joder, si hacemos viviendas de una planta, pues vamos a quedarnos sin territorio. O sea, una cosa un poco absurda. Al final me compré una casa de una altura. Pero esas cosas son un poquito que van contra el sentido común. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hay que luchar contra una normativa espectacular. O sea, es decir, si yo quiero aquí, en un sitio donde veo un edificio de 8 alturas
uno de 3 alturas, otro de 8 alturas, y digo, bueno, lo primero que se me ocurre es ese de 3 alturas lo subo a igualar al de 8 alturas, pero eso me lo impide un concepto que se llama IRP, que es un índice de no sé qué que se inventaron en el año catapult los del PP, que era de densidad, de número de viviendas por metro cuadrado, no sé cuántos. Pues habrá que cambiar eso. O sea, el problema de la vivienda es la normativa espectacular que hay sobre ella, con lo cual es muy difícil cambiarla, hay que generar suelo, pero nos lo impiden la multitud de normativas que hay encima. Entonces, hay que luchar para conseguir más suelo, cambiar la normativa, y en fin, es un problema en el que afectan muchísimas variables, ¿eh? Pero bueno, hay que resolverlo, o sea, hay que ser optimista y esto se resolverá. El otro tema, que era el de la movilidad, es el tema de que Palma es un atasco, pues ocurre algo parecido. O sea, Palma tenemos la mala suerte de que tenemos una organización radial en la cual tenemos una serie de cinturones, que serían las avenidas, la vía de cintura, el segundo cinturón y una distribución radial. En cuanto tú afectas a cualquiera de ellas, el follón del tráfico es espectacular. Entonces, claro, lo ideal, teóricamente, sería una distribución en cuadrícula, pero bueno, a eso no podemos llegar porque lo que está hecho. Entonces hay que actuar en muchas variables. Entonces hay que actuar, para que os hagáis una idea, el tema del tráfico es como si fuera un tema de cañerías o de mangueras, de fluidos. En los fluidos, ¿cómo funciona? Pues a base de velocidad del líquido y el diámetro de la tubería. Pues cuanto más diámetro y más velocidad, pues los coches o el tráfico funciona mejor. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues, ¿cómo hay que actuar? Pues hay una serie de puntos que hay que resolver. En Palma hay varios que son clarísimos, pues acabar el segundo cinturón, hay que acabar el nudo del FAN, hay que acabarlo. En Portopí habría que actuar para que todo el tráfico que pasa diariamente, todo lo que nos viene, o sea, el consumo de los mallorquines es todo a base de trailers que nos vienen en rorro, por barco, viene y pasa por el paseo marítimo. Entonces dices, bueno, joder, esos sácalos zumbando a la vía cintura, a carreteras importantes. O sea, hay que hacer una obra que está estudiada, porque yo sepa, por lo menos desde hace, pues de 2004, o sea, hace ya 20 años, que es una obra en Portopí que hace que desde el dique del oeste salen directamente por un pequeño túnel, salen a la vía cintura. Eso, y luego un par de obritas grandes, organizar una serie de 5 parkings disuasorios en las 5 entradas gordas de Palma, que la gente que viene de fuera venga con su coche, deje el coche ahí y a partir de ahí funcione por transporte público, bicicleta, monopatín, lo que quiera, taxi, autobús, tal, pero que no venga con el coche al centro, porque es que estamos en un punto que es un punto radial en un sentido solo, porque si fuera en dos, pues bueno, tendrías cierta solución. Y bueno, en fin, y tocar una serie de puntos, velocidades, pues no tiene sentido que la vía cintura la pongamos a 80 km/h. Dices, joder, no tiene sentido, una vía que ha sido diseñada para 120 km/h, si la pones a 80 estás limitándola, estás organizando un caos. Los tíos que estudiaron esa autovía, pues la diseñaron de una manera, si la cambias, es que vas a organizar un cierto lío, ¿no? Y como eso, varios puntos. Todo esto yo lo veo muy bien.
Pero hasta el momento hemos podido conseguir y ver por nuestros propios ojos que todo esto que hasta ahora se ha ido haciendo, se supone, según los ingenieros y todas las personas influyentes que han estado en el ayuntamiento, que todo lo que han hecho hasta ahora ha sido positivo. Ha sido positivo, según ellos. Yo solamente digo una cosa. Yo veo en la calle Jaime III que hay una uniformidad y es una calle fabulosa. ¿Por qué razón no se ha hecho en todo el recinto de Palma? Otra. Eso de los alquileres, yo lo veo muy bien que tienen que hacer muchas viviendas. Pero, ¿a dónde? ¿Qué es? ¿Vamos a ensanchar más el recinto de Palma? Todo eso vale dinero. Más basureros, más equipos de limpieza, más agua, más consumo, en términos generales. Muy bien. Entonces, ¿quién paga todo esto? El pueblo. ¿Cómo puede el pueblo comprar un piso, una vivienda, si no puede llegar a final de mes? Esto es una de las primeras preguntas. Luego ya, con la movilidad, ya te haré otra pregunta. Bueno, lo de Jaime III no me entera muy bien. Es una calle importante. Ese es otro tema importante. El tema de los movimientos en Palma, de los acires, de tal. Eso es un tema a estudiar, pero es un tema técnico, es un tema que si los políticos no intervinieran sería cojonudo. O sea, se haría bien, pero es que los políticos intervienen y cambian y deciden, y aquí cierra y aquí abre, en fin, eso es un tema tal. Y lo otro que dices el crecimiento de Palma. Es que no lo podemos evitar ni tú ni yo. Si aquí hay gente que quiere venir a vivir, pues tiene que poder vivir. ¿Quién paga los servicios de más, la limpieza, el agua, el no sé qué? Pues los que vengan a vivir. O sea, que es un tema de decir, si yo ahora mismo me vienen 5.000 nuevas familias y las pongo en, por ejemplo, no sé dónde decirte, en Son Busquet, ¿no? Por ejemplo, o en la entrada de Palma, en el aeropuerto, no sé cómo se llama la zona esa. Levante. En Levante, ahí y tal. Pues bueno, esos pagarán su agua, su luz, su todo, pagarán todo. O sea, que igual que pagas tú, o tú crees que a ti te regalan la limpieza, el agua, no te regalan nada, tú lo pagas. Pues eso lo pagarán igual. El tema es que nosotros ahora mismo en Palma tenemos un déficit de 20.000 viviendas. O sea, si tú ahora mismo crearas 20.000 viviendas, estarías en la cota cero. O sea, se llenaría. Estaríamos bien. Hace falta 20.000 viviendas. No somos capaces de hacer 20.000 viviendas en 4 años. O sea, es un tema complejo. Y cada año hace falta más viviendas. Eso es normal. Y aquí la decisión es una decisión de los palmesanos. ¿Cómo lo hacemos? O sea, es decir, ¿qué hacemos? Seguimos con la cosa de los chalecitos, los pareados, los adosados, y vamos creciendo, entrando en Marrachí, entrando en Llucmayor, rellenando el terreno, o subimos un poquito. Yo diría que yo subiría un poquito y dejaría un poco de respirar a Palma. Que para ir variando y cambiando de tema, te quería preguntar ahora sobre el paseo marítimo, que está todo levantado. No sé si va a ser para mejorar el servicio del tráfico, el peatonal, para mejorar la imagen que se tiene de Palma, a nivel paseo marítimo para pasear, o para qué. Me parece que es una obra demasiado grande y el resultado no sé cuál va a ser, no sé si me lo puedes explicar. Y luego también el tema de los monopatines, que cada día la gente se carga a media docena y yo tengo miedo de cargarme a uno. A ver si se puede arreglar o según tu punto de vista. Pues yo opino que un poco, estoy un poquito como tú, en el sentido de lo del paseo marítimo es un tema también complejo. Aquí hay una parte de la política
que odia el coche. O sea, no sé cómo explicarte. O sea, el tema del tráfico es un tema absolutamente estudiado, regulado. Lo estudiamos cuando yo estudié hace 40 años, ya lo estudiaba, la intensidad media diaria, los pasos, los flujos. Pero aquí en Mallorca no se pretende eso. ¿Qué se hace? Se dice, vamos, no queremos coches, ¿vale? Es un tema. Entonces dicen, en vez de estudiar qué pasa si corto la calle de no sé qué y la hago peatonal y veo qué pasa, dice, no, tú córtala, que al final el tráfico se regulará solo. ¿Por qué? Porque la gente se cabreará, no podrá aparcar, no sé qué, y dejará el coche en su casa. Y entonces el paseo marítimo pasa, entre comillas, un poco eso. Al paseo marítimo le hemos quitado 2 carriles. El paseo marítimo en su día era una autovía. Era una calle fundamental a efectos de tráfico de Palma. De fluido, claro, era un tema importantísimo. Le hemos quitado 2 carriles, entonces la vamos a dejar preciosa. Se van a gastar 80 millones de euros, van a poner grandes calzadas, va a quedar muy bonito, pero va a organizar un lío importante. Los que viven allí los van a pasar canutas porque el tráfico se les va a jorobar. Eso va a afectar a la vía de cintura, va a afectar o sea, es decir, el tráfico de Palma, creo yo, va a sufrir. Entonces, pero es un tema absolutamente político. Desde mi punto de vista, esto se podría haber hecho, entre comillas, no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista político, pero bueno, haz un súper aparcamiento debajo del puerto del paseo marítimo, que ya hay estudios. O sea, ya ha habido propuestas de empresas que yo conozco que podían hacer un gran parking debajo del paseo marítimo. Porque es que, a ver, en esta nueva reforma, no sé, no me acuerdo cuántos parking desaparecían, pero 1000 y pico. Una locura. Entonces, bueno, es un tema que lo vamos a ver. Va a quedar muy bonito, seguro que la obra quedará muy bonita. Las obras nuevas siempre son chulas, ¿no? Pero habrá problemas. ¿Y el monopatín? Y lo del monopatín hay que regularlo, ¿eh? Es un tema que yo soy partidario, no es que sea partidario, es que creo que no podemos luchar contra las nuevas modos de transportes. O sea, yo vengo de Madrid y de vez en cuando voy a ver a mi madre y tal. Entonces, Madrid, tú vas allí, yo ya directamente, mis hijos que han estudiado en Madrid, ya directamente no me pedían que les comprara un coche. Cuando yo recuerdo, cuando yo era chaval, estaba con 17 años deseando cumplir 18 para conseguir un coche. Hoy en día los chavales no quieren un coche. ¿Por qué? Pues porque es carísimo el parking, pues no saben dónde aparcar, porque tal. Y por ejemplo, en Madrid tú tienes 50 tipos de car sharing, por 5 euros coges un coche, te vas a la otra punta, consigues patinetes, bicicletas eléctricas, no sé qué. Entonces, luchar contra eso es muy difícil. Entonces, lo que hay que hacer es regularlo de una manera estricta. O sea, lo que no puede ser es que los locos de los chavales con patinetes se vayan llevando a la gente por delante. Entonces, no sé cómo, eso habrá que regularlo. Pero luchar contra el futuro es que es imposible. Regularlo. Hay que regularlo. Bueno, ya que hablamos de urbanismo, por ejemplo, en el Portichol es una fachada muy bonita, pero aún tiene algo de personalidad con las casas bajas o de 2 alturas como mucho. Y ahora, paseando, te ves que han puesto fachadas, casas nuevas, acristaladas, o sea, en vez de el típico fachada mallorquina con la persiana o sin persiana, y en Palma mismo pues ves unas avenidas y hay unos edificios que resaltan de lo normal, ¿no? Esto es un tema a resaltar. Después el centro de Palma, que cada vez es más complicado el acceder,
Y en cuanto al pequeño comercio, pues faltarían facilidades para poder aparcar, se hace más parkings o de una manera pues que el cliente que baja a Palma pues se sienta cómodo tanto si va en coche como a pie. Y bueno, esto en principio es lo que quería y bueno, y la seguridad que hay hoy en día, hay que resaltar lo que has comentado, que a ver qué hacemos con todo esto. Yo estoy bueno, totalmente de acuerdo contigo. O sea, hay zonas como puede ser el Portichol, la entrada, desde mi punto de vista, la entrada de a Palma por Manacor, son viviendas tradicionales de una planta. Eso hay que mantenerlo, pero eso es tan fácil. Bueno, de hecho yo creo que ya está medio regulado. Quizá no se controle, lo que tú no puedes poner es en el Portichol, en el Molinar, en toda la zona esa, en primera planta, de repente colocar un edificio de vidrio. Eso yo creo que hay que regularlo, y si no está regulado, porque yo creo que debe estar regulado. Eso por supuesto, o sea, y eso la idea es mantenerlo, mantener todo igual que, como te diría yo, que Son Sardina, ¿cómo se llama la zona de allí de Casablanca? ¿Cómo es? La zona de Son Ferriol y tal. Es una zona rural y tiene su peculiaridad. Cada zona en Palma tiene su peculiaridad y eso hay que mantenerlo. Entonces, eso es un tema de normativa, ya está, y no pasa nada. Regularlo sin quitar libertad a la gente, sino simplemente regulando sucintamente, sin dejar de hacer tonterías y tal. Y eso es así. Y luego en lo que dices tú del parking de Palma, yo propongo, y creo que más gente, es decir, tú tienes que efectivamente a un tío que, o sea, cualquier mallorquín, no hace falta que sea de Palma, cualquier mallorquín que venga a Palma, tiene que en pocos minutos poder acceder a Palma, al centro de Palma, a Cort. Entonces, ¿qué necesita esa persona? Pues si viene en coche y resulta que tal, pues tener un parking, si quiere, tener un parking disuasorio si quiere, y dejar el coche fuera, coger un autobús lanzadera que dejen aquí, en la Plaza de España, y de aquí se va andando a Cort, o coge una bici, o coge, no sé, si es mayor, no lo coge, y luego, otra cosa que proponemos, es decir, vamos a hacer de una forma, y eso es lo difícil, una forma estéticamente razonable, parking en esa altura, porque claro, no puedes hacer dos plantas para abajo en un solar que tenga 2.000 metros, es que no llega. Me llama la atención que en Palma llama la atención que en otras capitales tienen parkings de altura. Y aquí yo no conozco. O sea, eso es una propuesta clarísima. O sea, es decir, tú puedes tienes que tener parkings en altura. O sea, que no, evidentemente que no sea como el de Chicago, que son 12 alturas, con las películas que sale ahí pegando tiros en la planta 8 bajando. No, pero hay determinados solares, determinados sitios que puedes subir. Lo dejas una cosa razonablemente sensato y que tengas 2 para abajo y 7 para arriba, y ahí tienes parking por un tubo y que sea razonable, que sea municipal, que sea de pago simbólico, porque es lo que necesitamos. O sea, no es decir, no se trata de hacer negocio, se trata de resolver el problema de la movilidad en Palma, no se trata de hacer negocio. El suelo es del ayuntamiento, la construcción se paga con el tema del ayuntamiento, y bueno, pues sí, pones un euro para que sea una cosa que no sea gratis, porque las cosas gratis no se valoran, pero un euro. Pero como vayas a Paseo Mallorca, por ejemplo, y estés 2 horas, son 7 euros. Claro, es que es de locos. Yo he hecho muchos parkings para los del Paseo Mallorca, he hecho por lo menos uno.
Y claro, es que son negocios muy gordos. Tú aparcas aquí y cuando te quieres descuidarte son 8 euros. Claro, no puede ser. Son precios que no puede aguantar la gente. Pusieron la ley de mínima altura, yo me quedé y todos los que estábamos dentro de la construcción nos pasamos. ¿Cómo puede ser? Vosotros yo no lo sé, pero yo todas las ciudades que están de Palma, de España, yo veo que no hay todas más de 6 alturas. Y aquí esto es 70 y tantas. Eso a mí es de las primeras cosas que me escandalizó en Palma. Es decir, es que tenías por narices que comprarte viviendas de una altura. Mi casa es de una altura. Cuando a mí me da igual vivir en un cuarto piso. No quiero ser polémico y por eso no quería hacerte ninguna pregunta, ¿sabes? No. Por favor, Me encanta que no seas partidario. Soy partidario de ti porque dices tú que elevar los edificios para conseguir más vivienda. Si el principal problema de Palma es la masificación, ¿qué hacemos con eso? Porque las viviendas sociales... El primer problema de Palma es el acceso a la vivienda. Eso en encuestas de todo tipo. Y hace poco era la masificación. Ese es me parece que ese es el segundo, es la sensación. El segundo problema, estoy de acuerdo, es la sensación de masificación. Entonces, ¿cómo lo arreglamos si aumentamos todavía la máxima de población haciendo viviendas más altas? Rompiendo lo que ha dicho la fachada estética de muchas zonas, porque Palma tiene su idiosincrasia. Y el Molinar era así antes. En el Molinar no he dicho nada, yo lo digo ahí. Entre esos dos edificios que tienen 8 plantas, hay uno que tiene 3. Pero súbela a la 8. Pero luego, en el Molinar por Dios. Pero luego resulta que menos en primera línea. Resulta que esos edificios a lo mejor son históricos, la mayoría de ahí, y ya tienen su fachada preparada, incluso a lo mejor es un edificio modernista. ¿Qué haces elevándole 2 o 3 alturas? Hay casos y casos. ¿Cómo consigues una vivienda social adecuada cuando los extranjeros, los suecos, por ejemplo, se han comprado todos a Magín? Todos a Magín, el mercado San Magín y toda esa zona lo han comprado. Tú no puedes competir con una persona que teniendo en cuenta la ley de la oferta y la demanda, cuando puede pagar el doble que cualquier otra persona, cualquier otro ciudadano de Palma por el piso, porque se lo van a vender siempre a ese extranjero. Y bueno, se lo vendemos. Y entonces, ¿cómo consigues tú, si ya todo lo poco que quede o lo que se haga, porque hagas lo que hagas, eso que tú pretendes aumentar, se lo van a comprar extranjeros? Que se lo compren. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Si ya no cabemos. ¿Tú crees que aquí la gente... ¿Tú crees que los extranjeros quieren comprar Palma? ¿Lo están comprando? Pues que compren. Pero no han comprado Palma, han comprado Baleares entera. ¿Qué va? Mira, yo me acuerdo cuando vine aquí de muchas cosas que ahora serían impensables. Y toda la cala se veía desde la carretera, por ejemplo, te digo porque yo iba a la playa. Ahora no ves nada más que carretera y paredes de edificios que están edificados ahí. Y son amigos de mis hijos. Son mallorquines el 90%. Vale. ¿Los que han comprado eso? Sí. Joder, y los que viven ahí. Hay un montón de gente que son extranjeros, ingleses. También hay extranjeros. Yo tengo unos amigos extranjeros que han comprado prácticamente todo un edificio de esos. Pero no solo eso. Si es que te puedo poner ese caso hasta la extremidad aquí en Palma. En segundo lugar, si somos pocos parió la abuela, ya es difícil acceder al centro, como tú dices, y tal, y encima vamos a dar más paso a más gente, a más oferta de pisos, a más población. No, pero no digo en el centro de Palma, yo estoy hablando de Palma. Todos van a querer ir al centro, porque como tú dices, tendrán que ir alguna vez al ayuntamiento, al Banco de España. Entonces hay que darles posibilidades de que entren, pero evidentemente en la almendra, lo que es la almendra central, lo que está dentro de las avenidas, entonces, ahí hay poca cosa. ¿Qué hacemos? Como en Estados Unidos hacemos un circuito, una población, digamos, de tipo Estado federal, ahí en el centro solamente peatonal, y se accede con... En los países americanos hacen el downtown, ¿no? Que es el centro, con super edificios altos. Aquí estamos hablando de ciudades que tienen 1000 años o 2000 años o 1500 años.
no podemos comparar con un país que tiene 200 años. En la mayoría de las ciudades el centro administrativo es peatonal, se accede por lanzaderas y el resto de población son casas pequeñitas, disgregadas. Sí. ¿Cómo lo haríamos aquí? No, aquí la propuesta es decir, el centro, lo que es la almendra central, está edificado. No hay que darle más vuelta. Puedes sacar una vivienda de 6 aparcamientos disuasorios ahí, ¿eh? Sí, hay poca cosa. Puedes excavar, pero es difícil. Hay poca cosa se puede hacer. Alrededor puedes hacer alguna cosa, pero fuera, es decir, que estamos hablando estoy hablando de Canangelí, 9 hectáreas. Son Busquet, no sé cuántas hectáreas. Estoy hablando de esas cosas. ¿Y cuántas viviendas se pueden hacer ahí? Más que viviendas, aparcamientos disuasorios y tal. Vale. Y viviendas tenemos que hacer, es que tenemos que hacer 20.000. Es que no con otro remedio, es que hace falta. Pues ya me Entonces, contarás. pues las haremos en Llucmayor, Marrachí, Palma, nos repartiremos de todo. Pero es que no con otro remedio, es que tu hijo querrá vivir. Claro, entonces quieres convertir en ciudades dormitorios a poblaciones que hasta hace poco han tenido una identidad como par forana, porque Marrachí y todos esos sitios eran otras localidades, otros pueblos, otros ayuntamientos. No, pero vamos a ver, es que yo creo, o sea, que es que la Mallorca que tú has vivido, eso se ha acabado, macho. Se ha acabado. Pues la gente quiere seguir viviendo con esa tranquilidad y tener esa calidad de vida, porque es que si no, ¿para qué coño queremos a los políticos? Que son los que nos tienen que arreglar. No son los políticos, es que no son políticos, es que te ha venido, si erais X, han venido 2X, sí, 2X, claro. Y son tíos que no son mallorquines, son la mayoría peninsulares, un poquito de ingleses, un poquito de alemanes y un poquito de otros países. Pero la mayoría no son alemanes y ingleses. No. Entonces son peninsulares y tal. Entonces han venido, claro. Y te los tienes que comer con patatas. Y moros y sudamericanos sí. y marroquíes, argelinos. Estoy de acuerdo, pero de acuerdo. Pero si han creado esos puestos de trabajo, si han creado esa necesidad de actividad en hoteles, en turismo, en industria o lo que sea, industria poca, pero bueno, ¿cómo es que esa gente no se ha preocupado también de dotarles de esas necesidades básicas, como es una vivienda digna, como es una infraestructura propia para atender a esos chicos o esos desplazamientos, cómo dotar de una infraestructura viaria y de arreglos en las calles que están llenas de baches y todo, que no se gastan? Pues eso somos nosotros los que tenemos que arreglarlo, macho. Tú te vas a dedicar a la política, ¿no? Yo no a la política, yo me quiero dedicar a resolver esas cosas en Palma, porque en Artá, que lo resuelvan los de Artá. Pero eso solo lo puedes hacer desde un ámbito que político, tenga, claro, lógico. Pero como aquí no se puede hablar de política, pues no te puedo contar nada. No se puede hablar de política.